Bien, tenemos el placer de compartir esta mañana con el doctor Roberto Rosario Márquez, dirigente del partido Fuerza del Pueblo. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, para mí un placer, ¿verdad?, compartir con Luisín, Dani y mi amiga Johanna. Que buenos días, doctor, ¿cuánto tiempo? La veo que está bien sonando, no sé en qué, pero está sonando en algo. Está en el estrellato. Doctor, no le abran carretera a esa gente, doctor. Está nominada a Premio Soberano, imagínese usted. Nominada al Soberano. La gente de las matas siempre se han destacado. Oye, ¿quién lo dice? Oiga lo que le voy a decir, doctor. Usted no me va a provocar a mí. Mire, doctor, me llama mucho la atención y pienso que a mucha gente le ha sorprendido unas declaraciones que ha dado el líder fundamental del partido Fuerza del Pueblo. Resulta que el país está en un momento en que se cree que se está a punto de presentar un proyecto de reforma integral en el orden fiscal como se ha estado promoviendo y que eso pudiera estar en los próximos días en el marco del CES, de la Comisión Económica y Social, para discusión y posteriormente ir al Congreso de la República. Sin embargo, el doctor Leonel Fernández, y no sé si es un asunto que como partido han discutido ustedes, o si es una opinión del doctor Fernández, que a lo mejor tendrá que socializar o fijar una postura ya como organización política, ha dicho que eso de una reforma no puede ser y que si quisiéramos insistir en eso, es posible que tengamos que vernos en el espejo de Colombia. Quisiera su opinión sobre ese tema o si usted comparte su opinión. Mira, el doctor Fernández escribió el martes pasado un artículo sobre el análisis de los 100 días de Joe Biden en Estados Unidos. Y en ese análisis que hizo el doctor Fernández, él destacó las principales medidas que ha adoptado el gobierno de Biden en esos 100 días. Primero, habló del paquete de ayuda para sectores vulnerables, $1.400 aproximadamente a 160 millones de ciudadanos estadounidenses. Habló de las políticas de incentivo a la educación, aumentando el nivel de ingreso a la gratuidad educativa en Estados Unidos. Habló de las políticas de financiamiento a pequeños empresarios. Y además de eso, de una agresiva política de inversión en obras de infraestructura como ferroviarias, carreteras, en fin, cómo Estados Unidos se propone dinamizar la economía. De igual manera, todos sabemos que en el primer trimestre del siglo pasado, una de las maneras en que se enfrentó la Gran Depresión fue precisamente con una agresiva política de inversión pública y de desarrollo de obras viales y de infraestructura en sentido general. Cuando pasó también a mediados del siglo pasado la Segunda Guerra Mundial, simplemente se logró reponerse de los efectos devastadores de esa guerra, también con una política de asistencia a sectores vulnerables y de empréstitos, sobre todo del sector financiero en Estados Unidos, a aquellos países de Europa que estaban dedicando toda su política de construcción a la parte del armamentismo para sustituirlo por la producción, valga la redundancia, de medios de producción y de maquinarias e instrumentos dedicados a aumentar la producción y la productividad. Lo que está haciendo el gobierno nuestro es totalmente inverso a eso que no son nuevos, que son, digamos, ya experiencias y lecciones pasadas. El gobierno nuestro ya por ejemplo, el quédate en casa se quedó. El fase 1 y el fase 2 de las otras políticas de ayuda desaparecieron. En medio de esto, lo que estamos viviendo, ustedes lo estaban presentando esta mañana, es el anuncio de un aumento de los productos de primera necesidad entre un 15 y un 20%. No hay una política de protección al ciudadano en lo que tiene que ver con el precio. Es verdad que estamos en una sociedad de libre mercado, pero deben haber límites generales regulatorios que garanticen que los sectores vulnerables en esta crisis sanitaria y económica no sean afectados. De igual manera, se ha anunciado la firma de un pacto eléctrico que supuestamente o se llevó a cabo, que al final no ha redundado en nada positivo para los sectores más necesitados, que siguen pagando la misma cantidad de energía, aunque consumen menos. Y
ahora se anunció que a final de este año o a más tardar a mediados del año próximo se debe firmar un pacto fiscal, que es a lo que te refieres. Lo que ha planteado el presidente Fernández, y es la opinión de la Fuerza del Pueblo, es que este no es el momento oportuno para un pacto fiscal. Sobre todo si recordamos que el propio partido de gobierno siempre fue renuente a la firma de un pacto fiscal. Y los argumentos que planteaba el partido hoy de gobierno para no ser parte de la firma de un pacto fiscal, se supone que ahora tienen características mayores de preocupación, porque no teníamos en el año 2018, ni en el año 2017, ni en el 15, que ya se estaba planteando. Eso se viene planteando desde el 2010 más o menos, se viene hablando de un pacto fiscal. Y el Partido Revolucionario Moderno siempre se opuso. Doctor, quizás... Escúchame, Dani, la situación económica de hoy, tanto la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis social, tiene que ser 10 veces peor que la que teníamos en el 2010. Cualquier gente que esté viendo el programa pudiera colegir que el Partido Fuerza del Pueblo le está sacando la alfombra al PRM. No, lo que el Partido Fuerza del Pueblo está es llamando al Partido Revolucionario Moderno a que conecte con la realidad social dominicana y que entienda que las cosas no son necesariamente como se ven desde arriba, sino como son ahora mismo abajo. El Partido Fuerza del Pueblo es un partido opositor y como partido opositor está en la obligación de hacer las críticas que sean necesarias y las puntualizaciones que le permitan al gobierno volver a su realidad. Mira, ¿participarían ustedes del nombrado proyecto de reforma fiscal y entrarían ustedes en una petición del presidente de la República de sentarse? Bueno, el presidente de la República no le ha pedido formalmente a la Fuerza del Pueblo participar de ese pacto. Cuando eso se produzca, pues la dirección política se reunirá. Lo que sí hemos dicho hasta ahora es que no vemos que haya un clima propicio para la firma de ese pacto porque las condiciones no están dadas. El gobierno primero debe tomar en cuenta que estamos viviendo una situación especial con un alto nivel de desempleo. Yo veo, por ejemplo, que ahora mismo se anuncia, creo que el Ministerio de Trabajo, que supuestamente se habían creado 400,000 nuevos empleos. Pero esos nuevos empleos son en comparación con la cantidad de empleo que teníamos en el 20. Pero recuerden que en el 19 los empleos cayeron prácticamente al nivel más bajo. Por tanto, no podemos comparar el crecimiento en el nivel de empleo con relación al 20, sino con relación a lo que teníamos antes de la pandemia. Por tanto, estamos viviendo en un momento donde hay un alto nivel de desocupación en la población y, por tanto, un alto nivel de necesidad que requiere que nosotros vayamos en auxilio de ellos. Y quien debe ir en auxilio de esos desempleados, de esas personas vulnerables, es el Estado Dominicano, porque el sector privado no está para eso. ¿Qué está pasando, doctor, con lo que vemos a través de las redes sociales? No sé de manera interna qué es lo que pasa en su organización, pero de repente parece como si estuviésemos a un año del proceso electoral y falta mucho tiempo. Me refiero a las actividades que tienen regularmente los fines de semana. O sea, eso es lo que puedo ver. ¿Qué es lo que pasa con la Fuerza del Pueblo? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes ahora? Que parece como si estuviésemos próximos a un proceso electoral y falta mucho todavía. No, hay que distinguir lo que son las políticas de proselitismo electoral de lo que son las políticas de crecimiento y desarrollo institucional partidario. La Fuerza del Pueblo al día de hoy no ha promovido a ninguno de sus miembros para ningún cargo electivo. Diferente a otros partidos, porque todos sabemos que en el Partido Revolucionario Moderno ya se pusieron a hablar de reelección con apenas 8 meses, con apenas 6 meses, eso hace 6 meses que empezaron a hablar de reelección, y en el viejo partido ya incluso presentaron 7 candidatos o 7 precandidatos para aspirar a la presidencia. ¿Y en la Fuerza del Pueblo? La Fuerza del Pueblo ahora mismo tiene un programa... ¿Un solo candidato? No, la Fuerza del Pueblo tiene un programa ahora mismo de crecimiento mediante la presentación de un programa de afiliación y de organización. Y hemos distribuido a toda la dirección política de la Fuerza del Pueblo en la geografía nacional. En mi caso, por ejemplo, me corresponde por la alta dirección política coordinar la provincia de La Romana,
Y este sábado estuve en Guaymallén. ¿Usted pidió eso, doctor? No. ¿Que le asigne esa zona? No, sí, de verdad que no me la asignaron. Yo creo que usted pidió eso, doctor. Y en esa... Doctor, pero perdóneme, antes de que entremos en esa parte, le quiero brindar una taza de café Santo Domingo. Claro, para mí es un placer. Porque fíjese, quiero que... Dani, aquí se brinda y se toma, porque la gente cree como que es un allá. No, eso tiene café dentro. Sí, Café del bueno. porque hay gente que hace que como que bebe café, pero no beben. Tienen programa y no beben. Así mismo es. Mira, doctor, antes de que entremos en esa parte ya de la carpintería política que ustedes están desarrollando, le oí hablar a usted ahora de que el viejo partido soltó 7. Pero luce, la gente que estuvo viendo el programa ayer, en ese sitio donde está usted hoy, quizás eso puede lucir un poco odioso para ellos, a partir de que un señor que se llama Domingo Contreras, que es miembro del comité político del que usted diría es el viejo partido, dijo aquí que ellos están en disposición de negociar y de juntarse con los primos. Y le digo, ¿quiénes son los primos? Los que se fueron, los de la fuerza del pueblo. Entonces, ese gesto de ese señor, de Domingo Contreras, como que luce muy contrario a lo que usted le está planteando hoy, a los viejos partidos, a los viejos. No. No. No uso ese término de manera despectiva. Bueno. Debo decir, en honor a la verdad, que yo soy de lo que dentro de la fuerza del pueblo entienden que nosotros debemos concentrarnos en diferenciarnos de la totalidad de los partidos para que la población pueda entender que somos diferentes y que somos la esperanza de la renovación de la política y, por qué no, del ejercicio de la función pública. Por tanto, nosotros estamos obligados a diferenciarnos del PRM, del PLD, del PRD, o sea, debe verse a eso como algo normal. Ellos a su vez también tienen que hacerlo respecto de nosotros. Si nosotros somos un partido opositor, nosotros debemos entender que nuestras principales críticas deben estar dirigidas al partido de gobierno. Y en ese sentido, debe ser, en mi opinión, yo trato cada día menos de ocuparme de hacer crítica o diferenciarnos del viejo partido, porque ya ellos tienen demasiados problemas. Hay que dejar que ellos resuelvan sus situaciones particulares que no le van a permitir ser opción política en los próximos 4 años. Mira, ellos están en una situación difícil, porque es evidente que por razones del desempeño de la función pública en la que se vieron involucrados, hay ahora mismo desde la dirección del Ministerio Público montado un conjunto de acciones que ellos llaman de persecución contra la corrupción, que va a colocar a ese partido a la defensiva y que va a tener un efecto negativo en su desempeño. Si nosotros nos cebamos ahora, como dice el pueblo, en ello, eso no nos va a sumar nada. Nosotros lo que debemos es crecer, consolidarnos, fortalecernos, y es seguro que ya en el proceso del 2024 no veríamos mal que ellos pudieran ser parte de un bloque opositor que de seguro va a encabezar la fuerza del pueblo y que está llamado a dirigir los destinos del país, porque la confrontación que se va a dar aquí, Dani, va a ser entre la fuerza del pueblo y el PRM, no tenga la menor duda. Esa será. Dicen que ustedes ya están en conversación para que el PLD le apoye a Leonel Fernández como candidato. Yo no veo eso mal. Yo pienso que la Pero base... yo no he dicho que está mal, yo le estoy preguntando que dicen que es cierto, que ustedes están en eso ya temprano. Pero si estuvieran, ¿Se no ha está hablado mal. ya de eso? Si estuviera, no está mal. Te voy a explicar por qué. La gran cantidad de miembros de ese partido hoy están sufriendo la consecuencia del delirio del presidente y dueño ahora mismo de esa parcela, que lo llevó a salir de la administración pública, y hoy una cantidad importante de hombres y mujeres, no necesariamente del PLD, pero llevados a servir en el Estado por el PLD, están siendo desvinculados, mientras que... Es decir, que el culpable de lo que está ocurriendo con ese partido no es Leonel, sino Danilo. Pero, ¿y a quién fue que se le ocurrió querer modificar la Constitución a la brava y quedarse ahí? ¿Fue a él o fui yo? Fue él. Doctor, Escúcheme. pero Leonel se fue y se fue en banda. Pero ¿usted no se acuerda que él dijo que con esa gente que estaba ahí, él garantizaba que él ganaba? ¿Usted no se acuerda? Sí. Que él no necesitaba a nadie. Es más, ellos dijeron que qué bueno que se fueron porque esa gente no hacían falta. ¿Usted se le olvida eso? Sí, yo lo recuerdo, doctor. Eso fue así. Entonces, si no hacían falta, si además de eso yo gano solo con los que están aquí y no me importa, ¿cómo que quién fue el culpable, doctor?
se lleva la Constitución, reforma todo, aplasta, porque déjeme decirle, aquellos vientos trajeron estas tempestades, se usó el poder en la República Dominicana para maltratar a todo aquel de quien se disentía, fuera opositor o fuera de su propia parcela. Se manejaron como una secta. Pero visto el hecho, comprobado el caso de que siguen las mismas circunstancias, de que están divididos esa fuerza, eso abre el camino para que el PRM siga en el poder en el 24. No es así, porque el mercado electoral... Que sí fue antes así, ahora no es así. Porque el mercado electoral dominicano cada determinado tiempo produce vuercos y giros, a propósito de girón, ¿verdad? Produce vuercos y giros que lo colocan de cara a su necesidad. Por ejemplo, si tú te ves, en el año 90, el Partido Revolucionario Dominicano se dividió. Sin embargo, en el 94 fue dividido, pero uno de los sectores logró arrastrar tras de sí a todo un segmento del mercado electoral que lo llevó a tener un buen resultado, al extremo que se dice que en esas elecciones fue víctima de un fraude el doctor José Francisco Peña Gómez. De igual manera ha ocurrido en otras ocasiones. Entonces, ahora más bien tenemos un mercado electoral donde más del 60% de los electores no está en ninguna militancia política. Es un mercado que se mueve conforme a la conveniencia del momento y la gente se inclina en función de esa propuesta. En el periodo pasado, ahora en las elecciones del 2020, de julio del 2020, el ciudadano votó por una circunstancia particular que vio que tenía la necesidad, por hartazgo y por los errores cometidos, de salir del viejo partido en la administración, 20 años de administración pública. 20 años por demás, que debo decir en la verdad, que pese a todas estas situaciones de corrupción que estamos viendo, pero también viendo, porque hay que ver el vaso lleno, ¿verdad? Medio lleno, de las dos maneras, pero también hay que reconocer que fueron 20 años que transformaron la República Dominicana. Y de esa gran transformación que tuvo la República Dominicana, obviamente, está la impronta en los primeros 12 años del doctor Leonel Fernández, que logró no solamente, yo siempre he dicho que desde el 96 hasta el 2012 vivimos en una época de transición de la premodernidad a la modernidad. Yo siempre he visto a Leonel Fernández como el que logró llevar el Estado Dominicano a una situación de mayor eficiencia y modernidad. Y todos esos procesos en el mundo entero siempre han tenido un colateral de corrupción y de irregularidades que se dan en los gobiernos. Y el presidente Medina, hay que reconocer que pese a estos elementos negativos, en sus 8 años, consolidó muchas de las conquistas que dejó el presidente Leonel Fernández. Mire, usted sabe que en un momento, el día en que se presentaba el candidato oficial que estaba eligiendo el PLD, el día que se presentaba el señor Gonzalo Castillo, el presidente Medina pasó balance a una serie de cuestiones que se estaban manejando como rumor o versión de su nivel de encono contra el doctor Fernández, y ese día él dijo que él había gobernado mejor que el doctor Fernández. ¿Usted qué piensa? Ahora que usted hace la comparación entre uno y el otro. Mira, es poco humilde. Fue un gesto de poca humildad y un acto de soberbia que no le luce. Él debió esperar que fueran otros que evaluaran la gestión de él y la de los demás. Yo pienso que el presidente Medina llevó a cabo, sobre todo en el primer cuatrenio, un gobierno que le permitió gozar de la simpatía de la población. El presidente Medina en el 2016 era muy popular por la política que estaba implementando, pero el periodo que va desde el 16 al 20 fue totalmente inverso. Se encumbró, se perdieron la perspectiva y no se produjo una ingeniería en el gobierno que le permitiera dar un salto más allá. En el 20 se necesitaba dar un salto en la administración pública que no se dio. Por eso el pueblo dominicano lo cambia. Yo creo que en algún momento se habrá de reconocer que el gran propulsor de las políticas de asistencia social en República Dominicana es el doctor Leonel Fernández. Y en algún momento se va a reconocer que la mayoría de programas que implementó el presidente Danilo Medina fueron la continuación o ejecución de la que ya había iniciado los gobiernos del PLD, que dirigía Leonel Fernández,
y que continuó el presidente Sin Medina. restarle mérito, doctor, a esa aseveración, ¿de qué se trata? ¿Del hombre o el partido? Porque hay un momento que usted habla del viejo partido, pero el doctor Fernández hizo eso en el viejo partido. Era el líder. Entonces, el tema es el liderazgo, no el partido. No, el tema es que tú no puedes desvincular al líder del partido y al partido del líder. Vamos a ver ahora cómo le va al PLD con este nuevo líder. ¿Y cómo un líder se deja desvincular de su partido si es el líder? Eso es normal. No es la primera vez que un partido político, el líder del partido puede ser desplazado, sobre todo cuando se usa el Estado para desplazar ese liderazgo, porque vamos a ponerlo en contexto, no fue el PRM que creó estrago en el PLD, fue precisamente ese grupo, esa secta política que hoy es dueña del viejo partido, que desde el gobierno organizó una campaña de descrédito contra su presidente y contra un grupo de personas que estábamos en ese partido y que fuimos víctimas de una persecución feroz. Fue desde el Estado. Y desde el Estado se compró voluntades y desde el Estado se rompió con una política de unidad, de criterio, que fue la que infundó Juan Bosch en ese partido. Y esa situación es lo que produce esa ruptura y esa derrota electoral. En base a ese predicamento que es dable hacer conocer que el propio sentimiento del presidente Fernández es que eso se lo hicieron desde el litoral del gobierno. Claro que sí. Vista esa circunstancia, parece que entonces es bien difícil la reconciliación, el reencuentro. Yo pienso que la base de ese partido quiere volver al gobierno y la única posibilidad que tiene es con Leonel Fernández, porque el que está dirigiendo no puede ser candidato. Venga acá, ¿qué es lo que usted está diciendo? Que ustedes, que no hay forma de entenderse con los que dirigen esa organización. No, lo que yo estoy diciendo es que ellos tienen una oportunidad, como dice la gente, de volver a servir desde el Estado bajo un nuevo criterio. Doctor, ¿cuándo se va a producir ya el proceso de conformación de la dirección política del partido? Hoy día, bueno, pues ha concluido el Congreso, se anuncia un próximo Congreso para decidir lo de las secretarías. Quiero saber a dónde va a estar Roberto Rosario. ¿Va a ser secretario de qué? ¿Asuntos electorales? ¿Asuntos legales? ¿Cómo es el asunto? Mira, yo creo que ahora, o para informar, la etapa en que estamos es que concluyó la fase definitoria del partido, que fue el primer Congreso, que Juan Bosch, que se contrajo a definir lo que es la línea política, los estatutos, la declaración de principios, las políticas generales sobre la juventud, la mujer, el medio ambiente, la municipalidad, todos esos temas. Ahora estamos en una segunda fase, que es el Congreso Elector Manolo Tavares, que está pautado a desarrollarse después de, yo diría que a final de año o principio del otro. Ese Congreso, para realizarlo primero, necesitamos tener un padrón, necesitamos tener una lista de afiliados. Lo que estamos en este momento es desarrollando un programa de afiliación y de formación de los comités de base, de las direcciones de base, que a su vez van a dar lugar a la elección de las direcciones municipales, provinciales, de la dirección central y de la alta dirección política. Porque en este caso será todo el miembro del partido el que decidirá cuáles compañeros van a ocupar cada una de esas posiciones, tanto en su circunscripción, en su municipio, en su provincia, como en la dirección central y en la alta dirección política. En ese momento, el doctor Roberto Rosario, que es su amigo, aspirará solamente a tener un asiento en un lugar donde pueda servir, ningún lugar en particular. ¿De verdad? Sí, sí. Doctor, usted está No, muy desprendido. no tengo mayores ambiciones. Usted está muy desprendido. Así es. Bueno, pues agradecemos su tiempo, mucho éxito, doctor Roberto Rosario Márquez, de la Alta Dirección de Fuerza del Pueblo. Ustedes, gracias por acompañarnos. Mañana de vuelta, como de costumbre, a partir de las 5 de la madrugada.